Dios les bendiga en este hermoso día. Mi nombre es Pastor Miguel Ángel Gómez Broca. La palabra de Dios dice en Salmo 127, versículo 3: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Mi tema es: Dios puso barro en mis manos. Barro en mis manos, que son mis hijos, para que yo los forme de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también me dio libre albedrío de que si no los quiero formar, pues que no los forme, nada más que me atenga a las consecuencias de un futuro no muy bueno. Entonces, ¿se pueden tener buenos hijos? Claro que sí se pueden tener buenos hijos. Sí, se pueden tener buenos hijos que le puedan dar a la sociedad servicio, que respeten a la sociedad, que trabajen de acuerdo a la buena sociedad, si es posible. Pero todo esto es posible cuando nosotros estamos estructurando nuestra casa sobre la roca que es Cristo, y tenemos la virtud de dejarnos formar por Dios, para que tengamos la capacidad también de que podamos formar a nuestros hijos. Entonces, y se pueden tener hijos malos, claro, también se pueden tener hijos malos, siempre y cuando nosotros no queramos hacer nada y rechacemos todo lo que Dios nos ofrece para poder tener una vida de éxito, porque Él dice en su palabra: sin mí nada puedes hacer, pero conmigo eres más que vencedores. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Mateo 7, versículo 24 y versículo 25: todo aquel que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron contra esa casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nosotros fundamos nuestra casa sobre la roca, que es Cristo Jesús, tenemos asegurado un futuro muy bueno para nuestros hijos y para nuestra vejez, terrenalmente y celestialmente en la vida eterna. Así que, pero cuando nosotros rechazamos todo eso, entonces tenemos malos hijos que enviamos a la sociedad, como en muchas ocasiones como ladrones, como delincuentes, como homicidas, que tanto daño le causan a la sociedad. Y que a nosotros nos va a dar en nuestra vejez años de amargura, de tristeza y miseria. Pero, ¿cómo comienza todo esto de poder ser padres exitosos en la vida y tener buenos hijos? Bueno, todo comienza por dos: por un padre y por una madre. Digamos, si nosotros queremos arrancar un motor, el motor tiene que tener chispa y gasolina para que esa maquinaria ande. Pero si no tiene chispa y no tiene gasolina, si no tiene chispa y tiene gasolina, entonces esa maquinaria no va a andar. Pero si tiene gasolina y no tiene chispa, tampoco esa maquinaria va a andar. Tiene que tener chispa y gasolina para que esa maquinaria ande. Lo mismo pasa en nosotros como parejas. La palabra de Dios dice ahí en el libro de Mateo, ¿sí? El libro de Mateo 18, versículo 19. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de algo en esta tierra, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. O sea, todo comienza por un acuerdo. Y muchos decimos: ¿cómo es posible que tengamos buenos hijos? Porque quizás nos marcó a nosotros la violencia desde niños. La violencia psicológica, la violencia física, la humillación, el maltrato, el rechazo. Y eso nos hace pensar que no es posible. Claro que sí. Dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es posible tener buenos hijos. Buenos hijos. Pero ahora vamos a ver, ¿cómo podría yo tener buenos hijos? ¿Qué debo hacer? Bueno, vamos a ver 5 pasos en este hermoso día. Número 1, el primer paso es empezar a formar a nuestro hijo desde sus primeros pasos. Número 2,
formar su carácter. Número 3, enseñarle el valor del trabajo. Número 4, enseñarle el valor del respeto. Y número 5, entrenamiento espiritual. Ahora vamos a ver el paso número 1. Cuando nuestro bebé, nuestro hijo está en el vientre de mamá, ese niño empieza a ser enseñado por el amor cuando ese niño es amado y deseado por sus padres. Desde el vientre de su madre, él empieza a sentir el cariño de su mamá, esas palabras bonitas que mamá le dice, esas caricias que mamá le da, él lo siente. Pero cuando este niño nace, también goza de ternura. Mucha gente lo quiere besar, lo quiere abrazar, los abuelos lo quieren cargar, porque está siendo ministrado por la ternura que viene de parte de Dios. Pero cuando el niño empieza a caminar y cuando ya se empieza a independizar, ya no necesita de tu mano, ya camina solo, va a ir para donde él quiera, se va a meter para allá, se puede subir a una silla, las escaleras. Entonces es el momento de que nosotros lo dirijamos correctamente. Ahí es donde empieza la instrucción. Dice, entonces, él tiene que conocer una palabra que se llama no. No. Y debemos decirle, no camines por ahí porque te vas a caer. No te subas ahí porque te vas a lastimar. Y te vas a lastimar tus rodillitas y te va a doler. El niño ya conoce el dolor. Cuando el pecho le cae mal, para alguna mamila le cae mal, una infección en su estómago, él llora porque siente dolor en su estomaguito. Entonces yo le voy a decir, si te va a doler tu rodilla, así como te duele tu pancita, te va a doler. Entonces él ya está conociendo el dolor y conoce la palabra no. No por esto y no por el otro. Entonces, Proverbios 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, lo estamos instruyendo cuando está empezando a caminar. Ok, entonces cuando él está empezando a caminar es cuando necesita que nosotros lo dirijamos correctamente. Correctamente sobre la ruta que es la palabra de Dios. Y en muchas cosas. Y tenemos que darle reconocimiento. Hijo, qué bueno que me hiciste caso. Y porque me hiciste caso no te caíste. Entonces él va a saber lo importante que es hacer caso y lo que él puede, amados hermanos, evitarse al obedecer. Amén. Número 2, formar su carácter. ¿Cómo formamos nosotros el carácter de nuestro niño? Cuando ese niño empieza a ser berrinchudo, cuando se revuelca en el suelo, cuando llora y sabe que si él llora nos empieza a manipular, porque le vamos a dar lo que nosotros tenemos, que él nos está pidiendo, nosotros se los vamos a dar. Entonces él aprende a ser berrinchudo, a conseguir las cosas a como dé lugar. Entonces eso es incorrecto, eso no es correcto hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces? Bueno, la palabra de Dios nos instruye en el libro de Proverbios 19, versículo 18. Castiga al niño en tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma para lastimar. O sea, no te apresures para destruir su alma. Entonces, ¿qué es destruir su alma? ¿Cómo se destruye su alma de un niño cuando está formando su carácter y lo hace uno incorrectamente? A través de la violencia intrafamiliar, a través de la violencia psicológica, que durante muchos años en el pasado, muchos padres implementaron sobre sus hijos violencia física y violencia psicológica. Y esto puede decir el día de hoy, por eso hay mucha violencia, porque hay mucha gente que fue deformada, su carácter fue formado a través de violencia. Yo me acuerdo cuando era un adolescente en mi pueblo, los policías mataron a un estudiante. Entonces todos los estudiantes de la universidad vinieron y se plantaron frente al municipio y empezaron a tirar piedras, tiraban bombas molotov, sacaron a los policías y los empezaban a golpear, pero brusca y salvajemente. Y yo vi gente que en la calle una la veía de buena presencia, gente bonachona, gente entre comillas de respeto. Pero cuando yo la vi ahí golpeando a esas personas, sacando esa violencia,
recibió una lección de que cuando uno siembra violencia, engendra violencia. Y claramente lo dice la Biblia, ahí en el libro de Gálatas 6:7, no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. El que siembra para la carne, segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, segará vida eterna en Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a formar su carácter de manera correcta? Simple y sencillamente, no lo dejes que haga lo que quiera. Quítale lo que más le gusta. Quítale el celular. Quítale la televisión. Quítale el juguete que tanto le gusta. Y no se lo des. Y si va a ser berrinche, déjalo. Pero no en tu casa. Todo tiene que ser en tu casa. Ahí en tu casa es donde tú lo vas a formar. Vas a formar su carácter. Ahí lo vas a dejar que grite, que se revuelque. Déjalo para que entienda. Si no entiende por las palabras. Entonces cuando él entienda, vuelve a darle el reconocimiento. Es el hijo, me dio gusto que me hayas escuchado y que me hayas entendido que las cosas no se consiguen a través del berrinche. Porque eso te va a hacer que cuando seas grande consigas las cosas a como dé lugar. Y las cosas no son así. Entonces tú estás formando su carácter. Número 3. Vamos a enseñarlo con el valor del trabajo. Enseñarlo a que él aprenda a hacer las cosas. No es bueno que nosotros pesquemos la mojarra, aliñemos la mojarra y friamos la mojarra y se la pongamos en la mesa. No, él tiene que pescar la mojarra, tiene que freír la mojarra, tiene que aliñar y tiene que freír la mojarra para que él vea el valor que cuesta lo que le ponemos en su mano. Por no trabajar, que acomode su cama. Esto se hace desde muy temprano. A veces lo queremos hacer ya cuando son adolescentes, que ya están mal formados y no es posible. Pero cuando son pequeñitos, un niño es moldeable. Entonces, cuando es pequeñito ese niño es moldeable, tú lo vas a ir enseñando a trabajar en la casa, porque eso lo va a formar como una persona trabajadora. Trabajadora. Y una persona que es trabajadora no va a ser ladrón, no va a ser tracalero. ¿Sabes por qué no va a ser ladrón y tracalero? Porque está enseñado a ganarse las cosas con esfuerzo. La palabra de Dios dice en Salmo 128, dice, comerás del fruto de tus manos y bienaventurado serás. O sea, cuando de tus manos uno come, uno es bienaventurado. Número 4. Vamos a enseñarle el valor del respeto a nuestros semejantes, a las personas, que respeten lo ajeno, que sean respetuosos, que sean amables, pero también es una escuela que ellos reciben de nosotros. Si yo soy amable con mis semejantes, soy respetuoso con mis semejantes, yo no necesito tanto enseñarle, ahora sí teóricamente, sino que mi hijo va a aprender a través de los hechos. Cerca de mi casa hay una familia que siempre pasa frente a la casa y nunca ellos te dicen buenos días, buenas tardes, nada. La mamá hace lo mismo, el papá hace lo mismo, los hijos hacen lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros no respetamos y no somos amables, tarde o temprano vamos a necesitar de ciertas personas. Entonces no vamos a tener ahora sí ese privilegio de recibir de ellos un apoyo en un momento difícil. Así que debemos estar en paz con las personas. Eso va a ayudar a nuestros hijos a no robar y a no abusar de las personas, el valor del respeto y la amabilidad. Y Romanos 12, versículo 18 dice, si es posible, en cuando dependa de nosotros, estemos en paz con los hombres. Porque hallamos gracia en las personas, un niño halla gracia cuando somos respetuosos y somos amables. Amén. Número 5. Entrenamiento espiritual. ¿Cuál es el entrenamiento espiritual? Ahora, cuando nuestro hijo ya tiene discernimiento, tiene que entrar el entrenamiento espiritual. Dice la Biblia ahí en el libro de Deuteronomio 6, versículo 6 y versículo 7.
y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y se las enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que ahí es donde viene el entrenamiento especial en lo espiritual. Porque si yo no entreno a mi hijo en lo espiritual, entonces él puede llegar a ser un exitoso, probablemente en una carrera secular, universitaria, pero no tiene los principales valores y principios que solamente las Sagradas Escrituras nos pueden dar. Entonces, ¿qué debo hacer cuando empiezo a entrenar a mi hijo? Bueno, el entrenamiento va con el ejemplo. Yo no puedo decirle a mi hijo solamente teóricamente: hijo, hay que orar, y no me ve orando. Hijo, hay que ir a la iglesia, y no me ve yendo a la iglesia. Hijo, hay que escuchar la palabra de Dios, y no me ve leyendo la Biblia. Repito una vez más, todo esto comienza en casa. Porque no es la misma formación que le dan los maestros de la escuela dominical a nuestro hijo en una hora, a la cantidad de horas que nosotros lo tenemos en nuestra casa. O sea, todo lo bueno sale de una buena estructura familiar. Entonces, esto va con el ejemplo. Tenemos que enseñarle a nuestro hijo a alcanzar el éxito. Jesucristo dice claramente en su palabra: sin mí no puedes hacer nada, pero conmigo eres más que vencedor. Y Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Probablemente tú te pongas a trabajar y a trabajar, porque muchos tenemos la mentalidad de darle a nuestros hijos todo lo que a nosotros nos faltó. Y trabajamos, pero no le enseñamos los principios y valores. No le enseñamos cómo puede uno triunfar con Jesucristo en esta tierra. Y sigue diciendo, por demás, ahí mismo en Salmo 127, 1 y 2, por demás es que te vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores. Si no le enseño los principios bíblicos a mi hijo, me voy a ir tarde, cansado a dormir. Pero si no tiene principios y valores, voy a comer pan de dolores en mi vejez. Por eso es importante que nosotros a nuestro hijo le demos los principios bíblicos. Así que Dios nos pone una puerta ancha y una puerta angosta. Y por el libre albedrío que Él nos da, Él dice: decide por cuál puerta quieres ir, por la ancha o por la angosta. Dice: porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ahí, que son todos los desobedientes, todos los que ignoran la palabra de Dios, todos los que no quieren formar a sus hijos bajo los principios bíblicos. Y y angosta es la puerta que lleva a la salvación, y pocos son los que entran por ella. Cuesta. Formar a nuestros hijos como en barro en nuestras manos cuesta. Dedicación, pasión, trabajo y persistencia. Y es posible. Así que tú decides. Ya Dios lo puso en tus manos. ¿Lo quieres formar? Al lado de Dios está el éxito seguro. ¿Lo quieres formar sin Dios? Está el fracaso seguro. Tú decides. Dios te bendiga. Pastor Miguel Ángel Gómez.